Muy buenas tardes, profesor. Aquí estamos Juan Pablo Kleiner y yo, Lucas Sangüesa, con el desarrollo de nuestra videoprueba. Y los textos que elegimos para la realización de esta evaluación, debido a que nos hizo sentir que eran más interesantes y que se podían conectar mucho más, fueron como el primer texto titulado La información en Internet, breve estado del arte para discutir el poder de los usuarios versus los medios tradicionales de comunicación en la red. El segundo texto, HCI, Human Computer Interaction, concepto y desarrollo. Y tercer texto titulado Fake News en Chile y España. ¿Cómo los medios nos hablan de noticias falsas? En ámbito de lo que van los textos y el primer texto en específico, pongámoslo súper simple. La globalización, más en específico la llegada del Internet al mundo de las comunicaciones, se le ha visto siempre como un tipo de relación amor-odio, ya que conecta muy bien con los lectores. Eso nadie lo niega, porque les trae la noticia literalmente a la palma de su mano. No obstante, no hace un gran aporte cuando se habla del manejo de la información como tal. Bueno, efectivamente es así, porque, porque dentro de este primer texto se nos muestran los conflictos comunicacionales de información cuando ésta se difunde en redes sociales. Es algo muy extraño de imaginar esta difusión porque más que nada se basa en quién la transmite que en el mensaje de por sí. Y es algo de que muchas veces a nosotros no nos gusta escuchar, pero igual es muy distinto un mensaje que se transmite, supongamos, por Tele 13 que por Radio Austral. Sí, porque por ejemplo es una frase corta pero precisa para nosotros. Todo en exceso es malo. Y esto es lo que caracteriza a los tres textos elegidos si queremos ya comenzar a conectarlos, ya que si se utiliza de mala manera la interfaz humano-computadora, se van a crear algunas lagunas en las noticias en donde no se sabe si son reales o son otras fake news del momento. Y tampoco se va a poder saber debido a la persona que nosotros creamos que está dando la noticia. Y esto, si bien como muestra la diapositiva, me lleva al segundo texto, que es la interacción humano-computadora. Esta interacción se estudia en base a la relación del ser humano a medida de su necesidad, de la facilidad y de la relevancia de su uso. Claro, porque en este texto se puede ver la psicología cognitiva ejerce un papel muy importante en el desarrollo de los sistemas HCI, dado que estudia la percepción, memoria y los modelos mentales que se deben tener en cuenta al diseñar sistemas informáticos. Siento que esto sea algo mucho más profundo que lo que se ve a simple vista. Y es que además que con el tiempo se ha ido avanzando con las HCI hasta el punto de pensar que esto facilita mucho la comunicación del emisor y del receptor entre los mismos usuarios. Pero después del boom de los años 70, se empezó a trabajar directamente en la comunicación humano a máquina. Diversos investigadores también han dado sus propios detalles al respecto y estos están interrelacionados entre sí. Sí, de hecho, entre los factores se encuentran, aunque una vez no lo piense, están los factores físicos. Porque, por ejemplo, para ser súper directo, un mal diseño de un sistema puede producir estrés, dolor de cabeza, tensión muscular y dolores óseos. Todo esto también son consecuencias que están a menudo relacionadas con los factores de la comodidad de de la computadora o del ambiente que uno esté, o más que nada factores medioambientales, que puede ser el ruido del ambiente, si hay una buena ventilación, si hay una buena temperatura, etcétera. Sí, porque esto también da a pasar el factor psicológico, que son los procesos cognitivos de cada persona, como por ejemplo su capacidad personal y el nivel de experiencia en el uso de sistemas, que esto van a hacer que aumente o disminuya su satisfacción con el manejo de estos mismos. Sí, de hecho, mira, aquí hemos hablado ya de dos factores que son netamente relacionados con los humanos. Pero aquí no solamente están relacionados los seres humanos en la interacción humano-máquina, como dice su nombre, también hay factores que son de las máquinas en sí o de las interfaces entre sí. Están los factores de diseño de sistema, que esto ya entra en todo lo que es dispositivos de salida, dispositivos de entrada, la estructura que hay en el mismo sistema, el diálogo para que no sea algo tan extraño para el consumidor que esté utilizando esa tecnología, poder decir lo que quiere hacer y mostrar lo que quiere hacer, comunicar lo que quiere hacer. Y esto puede animar al usuario a usar el sistema o todo lo contrario, le hacen sentir un rechazo
que no le gusta porque no se sienten cómodos con la interacción. Por ejemplo, yo trabajo mucho con lo que es la música y en ello hay varias interfaces, varias aplicaciones que son utilizadas para la grabación, mezcla, masterización de audio. Y, por ejemplo, la gente cuando empieza suele utilizar el Adobe Audition o el Audacity, que son aplicaciones que son súper buenas, pero a la vez es porque son súper simples, son súper directas con lo que necesitan. Necesitas grabar tu voz, lo colocas, listo. En cambio, cuando ya te pasas a algo más que es como el FL Studio, empiezan los problemas, porque ahí es una interfaz mucho más diferente, mucho más extraña, mucho más compleja, y eso a una persona que recién está empezando, si no tiene mucho conocimiento al respecto, le causa un rechazo, pero increíble. Así que eso, también hay que considerar la complejidad de las tareas que se van a realizar. Sí. Y además, con eso viene y se agrega los factores organizativos, que todo tiene que ver con la política del trabajo de la empresa, la manera de organizar las tareas y los roles que cumplen los usuarios dentro de este mismo sistema. Porque todo esto viene, influye en la forma en cómo se utilizan los sistemas y la satisfacción de estos mismos usuarios. Porque además las imposiciones de los costes, el tiempo, el presupuesto, el personal y el equipamiento disponible también afectan en las personas. Y de hecho, todo esto como afecta a la gente y cómo la gente utiliza las tecnologías, llevamos esto a una consecuencia un poco más negativa, que es el tercer texto, que se titula Fake News en Chile y España. ¿Cómo los medios nos hablan de noticias falsas? Efectivamente, el cual este texto es una investigación que, según mencionan directamente, en cómo los medios chilenos y españoles tratan el tema de las fake news, pero a la vez también presentan una propuesta metodológica para averiguar cómo se efectúa este tratamiento informativo. Sí, pero aquí nos encontramos como en un punto que es súper importante de aclarar. ¿Qué son realmente las fake news? Utilizando la definición planteada en el artículo por David Lasser y otros investigadores como una información fabricada que imita el contenido de los medios, pero los emisores de estas noticias carecen de normas y procesos ideales que garanticen la precisión y credibilidad de estas noticias. La metodología que se usa en la investigación fue buscar palabras claves utilizando un crawler que recopila información como un buscador web de 25 medios de cada país en la temporada entre inicio de 2017 y finales del 2019. Sí, pero antes de comenzar, en el artículo se menciona que al haber una gran concentración de medios bajo un mismo dueño, agenda o fuentes, tal como se puede hablar del caso del duopolio de la prensa escrita acá en Chile, se produce una homogeneidad de la información que reluce la diversidad, obviamente, de esta misma, tal y como lo es mencionada en la investigación de Bahamondes, junto con otros investigadores en esta misma investigación. Sí, ahora siguiendo con la presentación, el que se ve aquí en el PowerPoint, es el cuadro extraído del texto que nos presenta el modelo del análisis de la información recopilada por el crawler, que se llama Sofía. Y según las conclusiones sobre este estudio, se puede entender que entre Chile y España, honestamente, no hay mucha diferencia entre cómo los medios de comunicación tratan las fake news, pero existen leves diferencias, que esta igual las va a explicar mi compañero a continuación. Sí, porque por ejemplo, entre ambos existe una baja general del tratamiento de las fake news de estos medios. Obviamente sin contar los picos de información debido a sucesos importantes, tanto nacionales como internacionales, como se presenta en el artículo. Pero todo esto viene y se contrasta con la investigación también presentada en el texto por Bosou- Bosogui, Roy y Aral sobre las fake news se comparten más que las noticias verdaderas. Y además, hablando sobre los temas más tratados, se encuentra la política y la tecnología. En el caso de política, se habla que en el caso chileno se habla más de desprestigiar una personalidad, como por ejemplo la polémica que hubo entre Gonzalo La Carrera y la diputada en ese entonces, Camila Vallejos. Y en España
se habla más sobre asuntos que puedan perjudicar a las elecciones. Pero mientras que se habla en el tema de las tecnologías, hay un consenso o, bueno, hay una coincidencia entre ambas naciones, de que se habla de las redes sociales, cómo están combatiendo esa difusión de fake news. Sí, mientras que el alcance nacional e internacional, Chile y España se han mantenido similares, cercanos al 50% de sus pautas. Pero en Chile se habla más de nacional, caso contrario a España, totalmente. Cuando se habla de entidades internacionales, hay varias coincidencias entre los medios de ambos países. Entre ellos también está Donald Trump y las redes sociales, por decir nomás. Mientras que en las nacionales existe una diferencia. En Chile se habla de la transformación hacia el espectáculo, incluyendo individuos, personas de carne y hueso, personas, para incentivar la polémica, mientras que en España se atribuye a entidades colectivas o grupos, así como partidos políticos, organizaciones, todo esto literalmente para hacer lo contrario que hace Chile, es evitar la personalización. Sí, y que además ambos sectores trabajan las fake news como un fenómeno social, pero y también con el objetivo de advertir sobre los peligros de estas, pero desde un punto de vista distinto, como por ejemplo, en Chile se habla más de artículos científicos con un enfoque a un público mucho más especializado, pero mientras que en España los medios se dedican más a informar al lector y venir y ayudarlo a cómo identificar una fake news. Y además que junto a eso nos planteamos la pregunta de ¿qué tipo de influencias abarcan para la masificación de las fake news? Sí, y esta es una pregunta que se puede relacionar directamente con el texto de Mari Carmen Marcos y los factores que se presentan entre el humano y el computador. Por un lado, aunque uno piensa así como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Déjeme que le explico. Por un lado, tenemos el factor psicológico del usuario, que puede dar a entender los procesos cognitivos de una persona junto con su experiencia y capacidad hacia un sistema. Y por el otro, tenemos el factor del diseño del sistema, que son los conjuntos de atributos que hacen que el usuario siga o no siga en el sistema. ¿Y por qué mencionamos esto? Es una razón súper simple. Es porque, para poner un ejemplo, con una persona que tiene un sesgo hacia un sector, es muy vulnerable que las noticias falsas que validan o sean beneficiosas por su punto de vista, la tomen, la agarren, se la dieran y piensen que esa es la pura verdad. Como fue el caso de Gonzalo de la Carrera, al difundir una información inventada por un sitio web X, por supuesto dicho de la diputada en ese entonces, Camila Vallejo, a favor de la pedofilia, siendo que esto es una clara demostración que es difícil combatir la masificación de noticias falsas debidamente por este tipo de personas. Igual hay otro punto que se habla últimamente más que nada, es en el surgir de nuevas plataformas digitales que hacen que la información sea como mucho más fugaz. Las plataformas son mucho más fugaces que antes. La gente ya no se quiere parar como en el puesto de la esquina a las 10 de la mañana para poder comprarse un diario y ahí leer la información que hay. No, ahora está Twitter, está TikTok, está Instagram, que son literalmente plataformas que no te vas a ganar más de un minuto viendo sus publicaciones, que va a ser como, te sientas, miras tu teléfono un rato y listo, ya tienes las noticias que querías. Y esto, ¿cuál es el problema mayor? Vivimos en una sociedad totalmente polarizada. ¿Esto qué causa? Que si eres de un lado o de otro, social o político, lo que sea, te vas a poner a ver aquí el teléfono y el algoritmo de estas plataformas están diseñadas específicamente para que te muestren, para que te recomienden eh, sin número de publicaciones que van a favor de lo que tú piensas. Entonces tú te sientas, miras tu teléfono y ahí tienes como tu verdad, ahí tienes tus noticias. Entonces existe como un gran tipo de influencias que abarca la mitificación de las fake news. ¿Por qué? Porque existen demasiados estímulos para la entrega de la información en estos días. Otra de las preguntas que igual nos planteamos en la lectura de los tres textos es cuál es el límite que uno tiene que llegar con cierto tipo de información para saber si es que se está haciendo un buen trabajo o honestamente no. Sí, porque claro, es una pregunta bastante interesante. Y además, la línea que reconoce la verdad con la objetividad es súper delgada, ya que si bien la objetividad es algo que
no existe a nuestro modo de reconocer el periodismo, igual esto no se debe dejar de lado y no debe nublar la visión de los hechos debido a preferencias políticas y sociales. Según Booth, la actividad humano-computadora es una interacción más que un diálogo, porque así existe un nulo margen de error para los humanos, lo que la idea suena genial. Debido a que en las comunicaciones y en nuestra forma de manejo hacia las máquinas no hay que darnos el lujo de fallar. Pero esto no significa que necesaria y obligatoriamente toda interacción sea totalmente perfecta, ya que, bien, se sabe que en el momento de mostrar una noticia, hasta el más mínimo error puede provocar una percepción totalmente distinta a lo que era su idea original. Exactamente, hay que entender, igual para concluir esta videoprueba, hay que entender que las noticias no es solamente lo que pasó, sino es cómo pasó, cómo te lo cuentan y quién te lo cuenta también. Esto es algo que, por ejemplo, a mí me tomó muy de sorpresa el entender que muchas veces tampoco es que te cuentan, sino quién te lo cuenta o cómo te lo cuentan. Todo difiere en torno a las necesidades que tenga una persona, a las diversos tipos de plataformas que existan y honestamente todos los estímulos que si bien son positivos para la entrega de información porque hace que la información llegue a mucho más gente que hace, no sé, 30 años, eh, igual crea una barrera muy grande entre lo que es verdad y lo que es mentira, que tampoco es algo muy positivo que se podría decir para nuestra sociedad. Entonces, lo que concluimos con estos textos es que tenemos un trabajo como futuros periodistas que no es seguir en el mismo trabajo que hacíamos hace 50 años, que era como listo, sacar cuña, entregar la información, listo para afuera. No, hay que empezar a igual tener un rol más de educador con respecto a la sociedad para que no se siga cayendo en la misma fake news, para que no siga cayendo en errores abismales como el de Gonzalo La Carrera debido a información falsa de esto y mucho más, porque si bien es un camino largo, es súper satisfactorio cuando uno lo hace bien. Así que de parte de nuestro grupo, muchas gracias y eso sería todo. Muchas gracias.